Listo, doctora, no pasa. Listo, doctora, no se preocupen. Ya. Esto es por estos días nomás y la otra semana ya estamos dando clase tranquilos. Espero que sepan comprender que es un problema personal que tuve que salir de la ciudad. Veamos la diapositiva. ¿Cuál es el número que nos toca? 36. Por favor, alguien que me apoye para yo poderle enviar las diapositivas y que me las coloquen, porque yo no las puedo subir. Ahí parece que... Por favor, necesito que me ayude con un correo para mandarle las diapositivas y la puedan proyectar, porque a mí se me cae a cada rato el sistema. Yo, doctora, ya le escribo en el chat. Por favor, necesito que en el WhatsApp para poderte enviar las diapositivas. Gracias. Por más que las intento subir, no puedo.
Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Me pueden indicar si están viendo la diapositiva, por favor? Sí. Sí se ven, doctora. Sí se ven, perfecto. La 36, ¿no? 36 me dijeron, por favor, o 37. Hola. 37, doctora. 37. Yo ahorita estoy del teléfono porque la computadora realmente no he podido manejar. Entonces, chicos, por favor, primeramente, mil disculpas. Yo sé que no es problema de ustedes, es problema de la profesora. Permítanme tomarle la lista para continuar con el... por favor, me contestan rápido y claro, porque yo no estoy con buena comunicación. Si no me comprenden, por favor, me paran para yo manejar de nuevo la exposición, ¿sí? Ok, doctora. Estoy cargando la página, les juro que está súper difícil la comunicación. Briones. Brito. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Cali. Buenas tardes, doctora. Cali Presente. fue la que me escribió. Calle. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Castelón. Cedeño. Presente, doctora. Buenas tardes. Cedeño. Cedillo. Correa. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas Presente, tardes. doctora. Correa Buenas Angie. tardes. Presente, doctora. Egues. Buenas tardes. Buenas tardes. Gamecho. Presente, doctora. González. Presente, doctora. Buenas Valeria. tardes. Buenas tardes. González. Presente, doctora. Guillén. Andrés. Presente, doctora. Intreago Lisset. Leones Kevin. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Sara. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Morán Fernanda. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Morán Melanie. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez María Cristina. Presente, doctora. Buenas tardes. Ortega Yasmín. Presente, doctora. Buenas tardes. Pillajo Aarón. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ponce Ariana. Presente, doctora. Buenas tardes. Rodríguez Juan. Presente, doctora. Buenas tardes. Ronquillo Marcos. Presente, doctora. Salazar Soledad. Presente, doctora. Suárez Carla. Presente, doctora. Usechi Eduardo. Presente, doctora. Velasco Brian. Presente. Villacrés Valeria. Presente, Por favor, doctora. alguien que Buenas no lo haya tardes. nombrado. Doctora, Ewes, no me nombró. Pues ya te reviso. Pues. No te preocupes, Sofía, sí estás, sí te escuché. Sí te nombré. Listo, muchas gracias. A mí me falta es Cedeño y me falta Intriago. Si están ahí, por favor. Doctora, O disculpe. si de pronto no han ingresado a la sala y están en espera, me avisa. Doctora, Lisette Intriago está en sala de espera. Sala de espera, pero ya la admito.
Ya, gracias, doctora. Presente, soy Cedeño. Yo creo que ya está dentro, Lisette. Lisette Intriago. Listo, Lisette, no hay problema, ya tienes puesta la asistencia. Sí, doctora, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Listo, chicos. Bueno, yo creo que esta diapositiva es muy importante porque en realidad nosotros tenemos que manejar todo lo que se relaciona con el movimiento respiratorio. Es algo que nosotros, por favor me interrumpen si de pronto se me entrecorta la exposición, ¿sí? Doctora, Estoy tratando de... Doctora, antes que inicie, mi compañera Cedeño me acaba de indicar que sí está en la clase. No sé si la escuchó. Sí, no hay problema. Solo un varón lo tengo como falta, ¿sí? Ah, ya, ok. Todas las mujeres tienen asistencia porque la última ya le permití la entrada. Bueno, es que también yo llegué un poco tarde, no, era un poquísimo tarde. Bastante tarde, diría yo. Pero es esta comunicación que se me hace muy, muy difícil para poder entrar. Bueno, chicos, hablando de algo muy importante como es el movimiento respiratorio en la diapositiva que ustedes pueden ver en este momento, nos podemos percatar que no solamente está lo normal, que también podemos tener procesos patológicos que pueden alterar el movimiento respiratorio. Muchas de las circunstancias no necesariamente, por favor, si no me escuchan bien, no necesariamente puede ser de un problema pulmonar, también depende de un problema metabólico, donde el paciente empieza a respirar aumentando su capacidad de entrar y salir del aire en el movimiento de la caja torácica, ¿no? Siempre vamos a tener trastornos que se están relacionando mucho, como ustedes saben, el área de intercambio gaseoso, las vías de comunicación aérea y también las alteraciones en la estructura de la caja torácica. Dependiendo de todo eso, nosotros vamos a ver que en estos casos vamos a tener trastornos principalmente en el movimiento de la caja torácica. Y es así que nosotros en el examen físico, como ustedes saben, que la inspección, la palpación, la auscultación, y muchas veces nos relacionamos mucho con el número de respiraciones que un paciente tiene. Dentro del número de respiraciones tenemos que los valores normales están entre 15 a 20. Pero no necesariamente el paciente que tiene una frecuencia de 16, 17 o 18 están dentro del que nosotros llamamos eunea, o sea, dentro de una frecuencia relacionada con las respiraciones normales dependiendo de la actividad que nosotros tenemos para manejar lo que es la ventilación. Por ejemplo, en esfuerzo, cuando yo empiezo a caminar o empiezo a correr, mi frecuencia respiratoria puede aumentar porque yo tengo que adaptarme al movimiento que existe a nivel circulatorio. Es así que nosotros manejamos en muchos de los términos que la frecuencia respiratoria o la variedad de ese momento de la forma de respirar se debe a un proceso que prácticamente está relacionado con una parte fisiológica, como es el mecanismo de adaptación a los movimientos que nosotros tenemos. En este sentido, nuestra capacidad de aumentar o disminuir la frecuencia depende muchas veces de alguna patología que requiere de como compensación aumentar la frecuencia por encima de 20 y estamos hablando ya de un término que se llama taquimia. Cuando por un problema central o un problema propio de la parte respiratoria puede bajar su frecuencia respiratoria a menos de 12, nosotros estamos hablando con el término de bradicmia. Entonces, así podemos ver que un paciente que deja de respirar, el movimiento de la caja torácica prácticamente hacen 1 o 2 o 3 movimientos y estamos trabajando con el término de apnea, que es ausencia
del movimiento respiratorio. Y al final hay pacientes que en el momento en que uno requiere de una necesidad profunda de entrar el aire y otra vez profundamente volver a respirar, nosotros le llamamos que ese paciente se encuentra en hiperpnea. Y lo más importante en los movimientos periódicos rápidos y profundos, siempre chicos alterados con un periodo de apnea, estamos hablando de una patología de Cheyne-Stokes. Y al final, también metabólicamente podemos tener una respiración acidótica, donde vemos una mayor profundidad y rapidez. En este momento, la caja torácica del paciente empieza a mover más profundamente, más seguida la inspiración y la expiración, y el paciente pasa de un proceso, prácticamente un cansancio, a una apnea muchas veces. Y al final tenemos el último trastorno o variedad respiratoria, que es la de Biot, donde vemos periodos muy rápidos y profundos, más de lo normal, pero las respiraciones son iguales, que muchas veces se van a alternar con una pausa. Por favor, ¿sí me están escuchando bien? Sí, doctora, súper claro. Sí, doctora, todo en orden. Sí. Esperemos continuar así, que no haya problema en la comunicación. Entonces, chicos, tenemos diferentes patrones que realmente vamos a tener un factor importante para valorar cuál es el estado actual del paciente, ¿no? Yo digo, el paciente a mí me puede decir que le falta el aire, que le duele el pecho, pero cuando yo valoro la parte del movimiento de la caja torácica, si requieren o no requieren utilizar los músculos accesorios para manejar adecuadamente esta forma de ventilar del paciente, nosotros nos podemos percatar que en este momento vamos a entrar a un trastorno que prácticamente depende mucho de qué es lo que nosotros queremos analizar en el paciente. Depende o no depende de la utilización de los músculos accesorios y de la forma en cómo el movimiento de la caja torácica ayuda a visualizar más en el caso de los pacientes que tienen este tipo de trastorno. Es así, chicos, que nosotros tenemos que siempre manejar en estos pacientes qué es lo que realmente vamos a obtener y qué es lo que en este caso queremos manejar. Voy a cruzar la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver, déjenme mover a 38. 38 se me fue mucho. 36, 37. 37. Se me fue mucho. Si alguien puede tomar el mando y hacer los cambios de las diapositivas, porque a mí se me está yendo de 2. 27. 40. Está apagado, doctora, nosotros no podemos mover nada. ¿Perdón? Nosotros no podemos pasar las diapositivas. Quizás. Es que yo tengo, se me va a la 39. Bueno, por favor, disculpen, pero se me va directamente a la 40, al pulso paradójico. La 39 es muy importante porque en ese sentido nosotros vamos a manejar lo que es otra forma de ver, de visualizar al paciente, son el tipo de color unido a la frecuencia respiratoria, donde vamos a ver que el paciente tiene un color azulado, que se produce cuando la hemoglobina reducida en la sangre que circula en los lechos capilares aumenta por encima de 4 gramos. Es así que nosotros tenemos que conocer primero, chicos, que el valor normal de la concentración de la hemoglobina reducida o desoxigenada es de 0,75 gramos por decilitros. Si el sujeto tiene un trastorno como una enfermedad de poliglobulia que ayuda o facilita la presencia del color oscuro en la piel, pero también es verdad que cuando nosotros
tenemos ciertas hemoglobinas patológicas como la meta, la sulfa y la hemoglobina, vemos que el color azulado aparece en el paciente. Pero yo siempre le digo, diferenciemos cuál es la causa de este color azulado, cianosis, que observamos en el paciente que tiene una mecánica respiratoria rápida, que presenta una sintomatología de disnea y que también nos va a presentar una taquicardia. Entonces siempre tenemos que relacionarnos con qué mecanismo es el que está produciendo esa circulación. Si yo tengo una vasoconstricción o cianosis periférica, que es producto de la vasoconstricción, que es por exposición al frío, por el bajo gasto o por la obstrucción arterial periférica, o si se trata de un mecanismo de desaturación arterial, que es la cianosis central, donde vamos a ver que las patologías se relacionan mucho con un EPOC evolucionado o porque definitivamente hay un trastorno o cortocircuito en la enfermedad cardíaca. O que estas alteraciones de la hemoglobina como la meta, la sulfa y la carboxihemoglobina son los responsables prácticamente que el paciente tenga una mala oxigenación y que es prácticamente la incapacidad que tiene el pulmón de oxigenar la sangre, o porque existe algún trastorno que me impida una buena circulación o me mezcle la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada. ¿Dónde necesariamente predominan estas áreas y que prácticamente tienen lugares que uno va a visualizar en el paciente? Como es alrededor del área perioral, la mucosa de los labios, en la mejilla o la lengua, es donde vamos a tener los efectos periféricos, o sea, vasoconstricción, y que no desaparecen al frotar. Cuando uno frota, vasodilata y permite una mejor oxigenación. En este sentido, nosotros tenemos que visualizar prácticamente cuáles son las causas que me están generando este proceso. Y es así que en la diapositiva 39, que yo se la debo, chicos, los signos de hipoxemia que genera, aparte de la cianosis, es la taquicardia, la taquipnia y las alteraciones del sistema nervioso central. O sea que nosotros tenemos un paciente que nos dice que nos falta el aire, que le vemos el movimiento de la frecuencia respiratoria un poco más alto, y también vemos que trata de compensar el corazón aumentando la frecuencia cardíaca. Y otro dato muy importante, porque como la sangre no oxigena adecuadamente el cerebro, nosotros vamos a observar que estos pacientes presentan inquietud, agitación, agresividad, movimientos musculares muchas veces incoordinados o trastornos en el juicio o delirio hasta llegar a la pérdida de la conciencia o coma. Estos son los síntomas y signos prácticamente de una hipoxemia que tiene mucho que ver con el paciente que maneja todos estos trastornos de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? En este sentido, unimos la falta de aire, el movimiento rápido o los movimientos paradojales al pulso, que prácticamente es lo que nosotros tenemos que valorar posteriormente en este paciente. En condiciones normales, y esto sí quiero que me escuchen bien, el pulso paradójico normalmente en una inspiración debe disminuir de la presión sistólica arterial hasta 10 milímetros de mercurio, más que en la expiración. Por eso nosotros vemos un pulso fuerte, alto, y luego vemos que en la inspiración el tamaño del pulso se vuelve más pequeño. En este sentido, nosotros nos damos cuenta de que la diferencia, el balance entre el aumento y el retorno que yo tengo de estos pacientes es que prácticamente va a provocar un aumento del retorno venoso, que es lo que definitivamente nosotros vamos a encontrar en este caso una diferencia entre la oferta de la sangre del ventrículo izquierdo por dilatación del lecho
vascular y también por un trastorno durante la inspiración que tendería al aumento de la presión. En este sentido, un paciente con una obstrucción bronquial difusa marcada, como sucede en las crisis asmáticas o en los pacientes con un distrés respiratorio o en los pacientes que tienen un edema agudo de pulmón, la caída exagerada ya no son de 10 milímetros de mercurio, son de 30, 40 y hasta 50 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. ¿Sí me comprendieron esta parte o repito, por favor? ¿Podría repetir, por favor, doctora? Repita, por favor, Sí. doctora. Sí, miren, chicos, en condiciones normales, cuando uno realiza la inspiración, o sea, la ventilación mecánica, inspiración, expiración, durante la inspiración, la presión arterial sistólica va a disminuir 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Si nosotros tenemos un paciente con una obstrucción bronquial difusa marcada que me provoca a nivel del gasto cardíaco un aumento del retorno venoso durante la inspiración, que esto normalmente va a aumentar la presión, y cuando hay una disminución de la oferta de la sangre de este ventrículo izquierdo por dilatación del lecho vascular pulmonar, este segundo factor prima frente al primero, que es el aumentar la presión arterial. En caso de los pacientes con obstrucción bronquial, como les digo, por edema agudo, esto ya no va a hacer la caída 10 milímetros de mercurio normalmente, va a ser de 30 y 40 milímetros de mercurio. Y eso realmente se ve en la respiración también paradojal del paciente, o sea, la inspiración baja la presión sistólica. Si yo tenía una presión sistólica de 120, con un trastorno de la ventilación, yo voy a tener una presión arterial, sería ya de 90. ¿Esa parte sí me comprendieron, por favor? Y eso se identifica en el pulso radial. Entonces, doctora, en un paciente, como usted dice, con alguna obstrucción o edema de pulmón, en el pulso radial, o sea, tendría un pulso más lento, más bajo. Recuerden que nosotros siempre palpamos, y yo creo que se hagan el ejercicio, ustedes a nivel de la arteria radial van a sentir un pulso, ¿sí? Que lo sentimos con los dedos, los pulpejos de los dedos. Entonces, cuando yo tengo un proceso de obstrucción o un proceso de edema agudo del pulmón, donde voy a tener alterado el retorno venoso, porque el gasto cardíaco empieza a disminuir para distribuirse adecuadamente, este pulso sistólico empieza a descender. Ya no es de menos 10 normalmente en una inspiración, ya es de menos 30. Entonces, si mi presión sistólica es de 120, actualmente va a ser de 90. ¿Me comprendieron? Sí, doctora, gracias. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. También otro signo importante, no sé por qué, la 42, se ve también... Por Dios. Bueno, entonces trato de pasar 1, 2, 3 diapositivas, pero se me pasan de 3. Listo, chicos. Acá lo más importante en la inspección, ver, como les
les indicaba, ¿no? La parte del movimiento de la caja torácica, la presencia de cianosis o no. También es importante ver los trastornos que existen a nivel de la falange distal, que es la parte de las acropaquias, ¿no? Que corresponden, como ustedes saben, al ensanchamiento de la falange distal de los dedos con disminución del ángulo obtuso que deforma el hecho unguial y la uña. Doctora. Semiológicamente la falange distal se ensancha y adopta los dedos de palillo de tambor cuando el paciente presenta un trastorno en las uñas. Doctora. Que prácticamente vamos a... Doctora. Sí, dígame. Está en la diapositiva 46. Está en la diapositiva 46. Hay un eco. Hay un eco. Chico, me estoy cruzando de nuevo. Espérate, me estoy cruzando de nuevo. Otra vez se devolvió. 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 Chicos, estoy otra vez con la computadora. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, sí la podemos escuchar. Ya. Van a tener que Perfecto. Entonces voy a buscar la diapositiva, que en la computadora puedo manejar mejor la exposición. Si no, que no me avanza. Aquí que estoy en la computadora le voy a dar el poder a alguien para que pueda ayudarme con el cambio de las diapositivas. Entonces, dentro de la exploración física, aparte de mirar un poco la acropaquia, chicos, vamos a encontrar que lo que más nos interesa siempre en lo que es
La inspección, como ustedes se dieron cuenta, es ver el movimiento de la caja torácica, si el paciente usa o no usa músculo accesorio, o definitivamente nosotros tenemos que manejarnos con estos pacientes con ciertos trastornos que lo vamos a ir visualizando poco a poco a medida que avance la enfermedad. En este sentido, la inspección, siempre vamos a mirar las diferentes anomalías o deformidades que pueden limitar la movilidad, favorecer las enfermedades respiratorias o explicar los hallazgos de algún tipo de elementos como soplo, como trastornos que nos pueden generar las alteraciones a nivel del parénquima pulmonar. Algo muy importante que siempre estamos mirando es la escoliosis o las malformaciones a nivel esternal que provocan trastornos como un esternón hundido o un tórax excavado o un tórax en embudo. En la movilidad torácica lo que permite es valorar, como les indicaba, los movimientos respiratorios, como son los tipos de respiración, la frecuencia, el ritmo y la intensidad. La movilidad de ambos emitórax, principalmente ver la simetría y su amplitud, es lo que realmente nos coloca a nosotros en qué es lo que está pasando en el lado del emitórax afecto, si existe o no existe algún tipo de trastornos a nivel de la parte de la pleura, o como son los neumotórax o motoras, si hay algún tipo de parálisis a nivel del diafragma, o si no, definitivamente existe algún tipo de atrapamiento aéreo que dificulta una movilidad global en ambos campos pulmonares. Otro dato importante que nosotros tenemos que manejar es la palpación. La palpación, lo primero que yo tengo que visualizar tocando todos los espacios pleurales es que no exista fracturas costales que sean dolorosas o que definitivamente yo tenga en el emitórax que hubo el tipo de alteración no me permita palpar por el intenso dolor que tienen los pacientes. Otro dato importante, chicos, que ustedes tienen que visualizar con la palpación es que no sentir esas burbujitas de aire que a mí me está dando la pauta de que yo tengo un neumotórax, esas crepitaciones o sensaciones que sirven para cuando se aplasta realmente una nieve fresca o algún tipo de burbujas que normalmente uno va sintiendo con los pulpejos los dedos. Otro dato importante que nosotros tenemos que valorar en la palpación es el roce pleural. Cuando las pleuras están inflamadas, existe un proceso donde nosotros vamos a ver cómo se desplaza y el sonido prácticamente lo sentimos con el pulpejo de los dedos. Otras son las vibraciones vocales. El aire expirado normalmente hace vibrar las cuerdas vocales y genera un sonido que se transmite en dirección oral, modulando muchas veces las palabras, pero también nos conduce a un proceso de bronquitis o que tienen un trastorno que podíamos prácticamente detectarlo a través de la auscultación. Entonces, normalmente nosotros tenemos ruidos respiratorios que son audibles, que son naturales. Tenemos 3 tipos de ruidos respiratorios localizados según la estructura del pulmón. En la parte alta, a nivel del cuello, generando como que si fuera el sonido de la J, nosotros vamos a escuchar a través del estetoscopio en ese sitio el primer ruido respiratorio, que es el ruido glótico. El segundo ruido respiratorio es el bronquio alveolar. Si colocamos el estetoscopio a nivel de la caja torácica anterior o posterior, nosotros vamos a escuchar este sonido que prácticamente al entrar el aire, generando la turbulencia en los bronquios principales, que
prácticamente se lo escucha más fuerte al entrar el aire que al salir el aire. Entonces, definitivamente, el segundo ruido lo vamos a encontrar en la parte central a nivel traqueal, paraesternal o paravertebral. El tercer y último ruido, que son normales, que se escucha a la auscultación, es el murmullo vesicular. Este se produce al entrar y salida de aire a nivel alveolar. Entonces, chicos, tenemos uno en la parte alta, que es el sonido glótico, que es el remolino que genera en la parte de la glotis. El segundo es en la vía traqueobronquial, que es por la turbulencia del aire, que se escucha mejor a la inspiración. Y el tercer ruido normal es el murmullo vesicular, que prácticamente es el intercambio alveolar que existe a nivel de los alvéolos, ¿no verdad? A ese mismo, si yo me coloco en el otro lado donde están los trastornos, ya como ustedes manejamos el término inspiratorio cuando había una obstrucción de la entrada de aire, que es el estridor. Entonces, el glótico normal es reemplazado por el estridor cuando yo tengo un proceso que me impide adecuadamente la entrada de aire por una tumoración, porque hay un edema de glotis, porque existe algún cuerpo extraño. Entonces, el sonido glótico se va a transformar en estridor en caso patológico. Segundo elemento, cuando yo tengo el ruido traqueobronquial generado por las turbulencias, que es normal, este es reemplazado por ruidos, yo digo, no existe o existe ruidos agregados entre los roncos y sibilantes, que son los estertores secos, y los crepitantes o subcrepitantes, que son los estertores húmedos. Entonces, a nivel de la vía traqueobronquial, nosotros vamos a encontrar los roncos, los secos. ¿Por qué? Porque hay movimiento de lo que es las secreciones que a través de la inspiración y expiración genera ese sonido en el pulmón del paciente. Entonces tenemos los roncos que pueden escucharse en ambas fases del ciclo. Su intensidad es alta expiratoria y muchas veces lo podemos encontrar fácilmente en los dos ruidos. El segundo ruido seco es la sibilancia, que se escucha mejor y es en mayor, puede ser más alto, en la fase expiratoria. Como ustedes saben, la sibilancia es producto de la estrechez del músculo respiratorio en casos de paciente asmático, en pacientes EPOC, donde realmente me impide el flujo expiratorio adecuado, yo voy a encontrar la sibilancia. La intensidad expiratoria es alta y que puede ser en ambos campos pulmonares. Y tercer elemento, vamos a encontrar los húmedos, que son los subcrepitantes y crepitantes. Los subcrepitantes aparecen cuando pasa el aire por las vías respiratorias pequeñas del pulmón, cuando están parcialmente ocupados, chicos. Por eso es que permite la entrada del aire y se escucha ese sonido, pero se escucha muy bien el murmullo vesicular. Pero en el caso de los pacientes que prácticamente este estertor subcrepitantes se presenta cuando los alvéolos tienen un contenido líquido, llámese edema pulmonar, llámese inflamación, en los casos de pacientes con bronquitis crónica, donde es abundante la cantidad de secreciones a nivel de los alvéolos. El tono de este estertor es más bajo, cuanto más alto es el origen de la parte respiratoria. ¿Qué quiere decir más alto? Cuando su origen es, perdón, el tono es bajo, se escucha bajito cuando es más alto, donde existe este proceso. Eso es a nivel de las vías respiratorias, la tráquea y los bronquios. Entonces el tono allí se va a escuchar más bajo. Y mientras más bajo esté el proceso, lo vamos a escuchar un poquito más alto. Los estertores crepitantes, en cambio, se originan al entrar y salir el aire
en los alvéolos que han cambiado prácticamente su grosor de la membrana o su contenido de aire ya es reemplazado prácticamente con abundantes secreciones. En este sentido, nosotros vamos a ver que el timbre aquí es bastante alto y se escucha mejor al final de la inspiración. Por eso es muy importante diferenciar entre estos estertores que se escuchan casi al final de la expiración, entre los estertores que se escuchan al inicio de la inspiración. En este sentido, nosotros vamos viendo que la parte de la humedad me impide prácticamente que el alvéolo se colapse para poder eyectar el oxígeno que inspiró. Hasta aquí, por favor, chicos, ¿sí me comprendieron? ¿Sí se escucha bien la voz? ¿No tengo problema de interferencias? No, doctora, sí estamos escuchándola bien. ¿Sí está entendible los ruidos respiratorios agregados? Entonces, cuando yo describo un paciente con un proceso de neumonía, recuerden que en los procesos de neumonía hay ocupación del parénquima y del alvéolo, yo digo paciente con dificultad respiratoria, porque lo encuentro agitado, aumentada la frecuencia respiratoria, que a la palpación prácticamente yo no escucho, no siento el timbre de la voz del paciente. Y tercero, porque recuerden que yo tengo que tener alvéolos llenos de aire para sentir adecuadamente la vibración de las cuerdas vocales, y que a la auscultación yo encuentro murmullo vesicular audible o disminuido, pero con ruidos agregados, crepitantes al final de la inspiración o crepitantes o subcrepitantes en ambas fases ventilatorias. Entonces yo estoy describiendo allí, al momento en que yo empiezo a auscultar o manejar un paciente, que tengo un problema tanto en parénquima como en la parte alveolar. Es muy importante, chicos, que ustedes aprendan a escuchar en la práctica en qué fase ventilatoria yo escucho estos estertores húmedos. Si lo escucho inspiratorio o expiratorio. Si los escucho roncos o los escucho con sibilancia. Ese sonido que prácticamente uno lo escucha desde una puerta, porque un paciente con sibilancia es un paciente que tiene una obstrucción en la salida del aire. Y esto es muy importante describirlo en la historia clínica del paciente con proceso de neumología. Hay otro dato importante que no lo tengo puesto en la diapositiva, pero son los soplos. Los soplos del parénquima pulmonar prácticamente se deben a que el contenido aéreo por líquido y por bronquio se deben a un segmento o a un lóbulo del pulmón. Esto quiere decir que también lo podemos encontrar este sonido en los pacientes con procesos neumónicos. Es posible que al oír en esta zona un soplo prácticamente tubárico, es como que un tubo soltara una moneda, resulte prácticamente la transmisión del ruido bronquial a través de la zona de consolidación pulmonar. Al decir yo consolidación pulmonar me estoy refiriendo a que esa parte está hepatizada por el proceso del infeccioso a nivel del parénquima pulmonar. En este sentido, siempre vamos a mirar un poquito otro tipo de soplo. El primer soplo que yo voy a encontrar es el tubárico, por ocupación del parénquima pulmonar. El segundo soplo que yo tengo que estar siempre presente es el soplo pleural, cuando yo tengo acúmulo de líquido que prácticamente se ausculta en los pacientes como que estuviera emanando un sonido que ejerce sobre el parénquima pulmonar vecino. Es como que el parénquima duro exista un choque, chicos. En este sentido, nosotros hablamos de que es un soplo pleural, ¿sí? Otro soplo que no debemos dejar de tratar de mirarlo cuando hagan la práctica de neumología es el soplo cavitario o soplo cavernoso que nosotros llamamos. Este prácticamente es cuando un bronquio se comunica con la caverna, es decir, la zona del pulmón que se destruyó al entrar el aire en ella origina un sonido de alta resonancia.
y lo que nos va a provocar prácticamente en este sentido de que el médico escuche si las paredes de estas cavernas que son lisas generan ese sonido que es un timbre metálico, que prácticamente es producto de la presencia de aire de las pleuras hacia este soplo, esta área del parénquima dañado. También tenemos que mirar el soplo anfórico, que aparece como un ruido producido al soplar por encima del borde del orificio de una botella. Entonces, yo cojo la botella y ese sonido que genera sordo de las paredes, se produce prácticamente cuando yo tengo un proceso que está a nivel también de las pleuras. Otro que tenemos que recordar siempre, no nos olvidemos los roces pleurales, que es como que si yo frotara un cuero nuevo, me va a generar prácticamente en el momento de la inspiración, se va a escuchar mejor, aunque chicos también puede estar presente en la expiración. Y recuerden que este roce pleural no se modifica con la tos y que aumenta al comprimir prácticamente el fonenoscopio o el estetoscopio en el área en que yo estoy haciendo la auscultación, ¿sí? Otro dato importante que debemos manejar en la exploración física del aparato respiratorio es prácticamente lo que son ciertos tumores que me pueden generar y me bloquean el drenaje de la vena cava superior y el paciente pueda generar un aumento del tamaño de la yugular. E incluso puede haber un edema a nivel del cuello, que le llamamos el edema en esclavina, y que puede generar también o acompañarse con un ensanchamiento de los dedos que se llama acropaquia. En este sentido, nosotros hemos ya manejado todo lo que tiene que ver con la parte de la inspección, de la palpación, del roce pleural, de la percusión y de la auscultación. Chicos, ¿alguna pregunta que exista que quieren que les aclare en relación al examen físico del paciente? Doctora, yo tenía una duda. Chicos, díganme, mija. Quería preguntarle si podría repetir, por favor, cómo se producen los receptores crepitantes y los soplos tubáricos. ¿La relación del crepitante con el soplo tubárico o separado por los dos? Cada uno por separado, eso no los entendí bien. Perfecto, te lo repito. Entonces, recuerden, nosotros tenemos estertores secos y estertores húmedos. Los estertores secos son los roncos y sibilantes. Los roncos pueden encontrarse tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria y es producto de la presencia de secreciones en las vías respiratorias. Mientras que la sibilancia es ese ruido chillón que se produce prácticamente por la presencia o estrechez de las vías respiratorias al momento que yo voy a sacar el aire. Ahora, esos son los estertores secos. Los estertores húmedos son los crepitantes y subcrepitantes. La diferencia entre el crepitante y el subcrepitante es que en el subcrepitante la vía respiratoria no está totalmente ocupada. O sea, estoy hablando a nivel del alveolo, ¿no? Los subcrepitantes se producen al pasar el aire por la vía respiratoria pequeña del pulmón, los alveolos, cuando está parcialmente ocupada con secreciones líquidas. El tono de estos estertores es más bajo cuanto más alto se encuentra a nivel del árbol respiratorio, ¿sí? ¿Sí me comprendiste esa parte? Es más bajo el tono, yo lo escucho más bajito, cuanto más alto yo tengo este proceso a nivel lo que es el intercambio alveolar y saliendo un poquito a los bronquios terminales. En ese sentido se refiere mientras más alto es más bajo, mientras más bajo es más alto el tono. En este sentido, el
su crepitante lo escuchamos tanto en la fase inspiratoria como en la expiratoria, y hay una característica que me olvidé decirle, que se modifica con la tos. Cuando un paciente tiene mucho tiempo encamado y que escuchamos estos estertores en ambos campos pulmonares, van a ir disminuyendo, desapareciendo cuando el paciente tose. Yo le pido, cuando yo quiero diferenciar entre un subcrepitante y un crepitante, recuerde que el subcrepitante es porque tengo una ocupación parcial, yo le pido al paciente, porque estoy escuchando ese sonido finito al final de la inspiración y la expiración, lo puedo encontrar en ambas fases, durante toda la fase, yo le pido al paciente que tosa. Con la tos yo trato de sacar ese taco o ese moco que me estaba produciendo el sonido, y lo siento que se modifica el sonido. Entonces yo digo, no estoy con un crepitante, estoy con un subcrepitante, que es producto quizás del empastamiento o de la presencia del moco dentro de las vías alveolares. En cambio, los estertores crepitantes, si yo le pida que tosa, no va a desaparecer, porque prácticamente se origina porque el alveolo ya ha cambiado su contenido, que es el aire, por la presencia de líquido. Estos son casos de edema agudo de pulmón, distrés respiratorio, daño alveolar difuso, donde el alveolo, el contenido de líquido no me permite prácticamente tener esta forma consistente. ¿Sí me comprendiste hasta allí? Por más que yo le pida al paciente que tosa, no me va a cambiar. En cambio, en los estertores crepitantes, su timbre es alto y prácticamente se puede oír mejor al final de la inspiración y no se modifica con la tos. Esas son las dos diferencias, y que prácticamente uno como que aplasta o como que coge un papel celofán y produce el sonido en el pulmón. Y se dice que este tipo, perdón, este sonido no va a cambiar con la tos. ¿Sí me comprendiste, por favor, entre los crepitantes, subcrepitantes, roncos y sibilantes? Sí, doctora, sí lo Hola. entendí. Y sí lo entendí. Y aparte, los soplos tubáricos, que era lo último que no entendía. Sí, ya te lo voy a decir. Solo que quería ver si esa parte sí estábamos ya claros. Sí, clarísimo. Gracias, doctora. Bueno, entonces vámonos a los soplos. Acuérdense que tengo soplo tubárico, soplo pleural, soplo cavitario, ¿sí? Y también yo puedo tener el soplo anfórico. Son prácticamente igual que los estertores, casi 4 o 5, creo que no se me ha escapado ni uno. Entre los soplos, perdón, los soplos, el tubárico, que es el que más me pediste que te aclare un poquito, es cuando el parénquima pulmonar ha sustituido su contenido aéreo por líquido, y el bronquio, que debe airearse ese segmento o ese lóbulo, es permeable, lo que sucede en algunas neumonías. Es posible que este soplo tubárico resulte de la transmisión del ruido bronquial a través de la zona de consolidación pulmonar. Entonces, es el ruido que nosotros generamos bronquial. Acuérdate que yo te expliqué que había un ruido bronquial, que ese que se escucha normalmente en el esternón o la parte paraesternal. Yo lo voy a escuchar clarito donde está la consolidación pulmonar, que no debería transmitirse, porque la consolidación está dado en el parénquima pulmonar. Es igualito, yo lo escucho a nivel de donde existe ya el compromiso del parénquima pulmonar. ¿Sí nos comprendimos? Doctora, entonces, los soplos tubáricos... Hola. Le quería preguntar, entonces, ¿los soplos tubáricos pueden estar acompañados por sectores húmedos? Perdón, no te escuché la parte última. ¿Los soplos tubáricos podrían acompañarse de? Podrían estar acompañados por estertores húmedos. Por los crepitantes, claro. Podrían estarse acompañados.
Recuerden que esto, cuando uno realmente busca a través de la auscultación más datos, pero definitivamente ya con tanto que hemos descrito, una radiografía nos sacaría de la duda qué realmente está pasando con ese paciente. O sea, sería una prueba complementaria, pero yo ya clínicamente, el paciente está disneico, está tosiendo, está botando moco, tiene dificultad para respirar. A la palpación yo no, acuérdense que las vibraciones vocales, a la palpación yo las siento en el pulpeo de los dedos cuando el paciente tiene su pulmón aireado, pero cuando lo tiene comprometido el parénquima pulmonar con humedad o con presencia de secreciones, hepatización del parénquima prácticamente, yo no lo voy a sentir. Entonces, en este sentido, uno ya va dibujando más o menos en su mente cómo es el paciente que ya tiene un compromiso, y lo que yo tengo que certificar a través de la placa es qué tanto es la extensión y qué tipo de compromiso tengo a nivel del parénquima pulmonar. ¿Hasta aquí sí está claro? Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces avanzo un poquito más. La movilidad respiratoria. Como yo les dije, siempre la respiración es espontánea en reposo y es normalmente diafragmática, porque los movimientos respiratorios son apreciables en el abdomen superior y en la parrilla costal inferior, que es respiración abdominal y costal inferior. Cuando nosotros hacemos un poco de ejercicio, hacemos respiraciones profundas voluntarias porque requerimos de entrar mayor cantidad de aire, utilizamos músculos accesorios y prácticamente la movilización del esternón y las costillas superiores son respiración costal superior. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver cuando tenemos trastornos o patologías donde vemos que la respiración que normalmente debería ser prácticamente porque necesitamos sacar el aire que entramos, y eso lo hacemos comprimiendo a través del abdomen superior, el diafragma, comprimiendo para que pueda salir. Entonces, definitivamente el tipo respiratorio es igual en el hombre y la mujer, pudiendo cambiar si hay procesos torácicos abdominales que limiten esta movilidad o rigidez por dolor, o si hay fatiga diafragmática con simetría de la movilidad. Normalmente en ambos, en mi tórax o en mi abdomen, se mueven simétricamente si tenemos o empezamos a tener trastornos en la movilidad respiratoria. Recuerden que las zonas retraídas o abombadas del tórax tienen usualmente menor movilidad por la interferencia mecánica que significa la fibrosis, la telectasia, el derrame pleural, causante prácticamente la deformación igual de la limitación que se observa con el paciente, lo traduce con un dolor pleural, parietal o un dolor a nivel de la caja torácica. Las formas de movilidades anormales siempre me van a activar los músculos auxiliares respiratorios. Y esta participación activa de estos tipos de músculos que durante la inspiración se contraen, la cual especialmente es notoria con los músculos esternocleidomastoides y que se apoyan básicamente en un mejor accionar en los pectorales. Cuando existe una fatiga diafragmática puede producirse periodos alternados de respiración abdominal y respiración costal superior, lo que permite prácticamente al diafragma entrar en reposo intermitente para tener esa respiración que nosotros llamamos paradójica, porque no es lo normal. Recuerde que nosotros se nota nuestra movilidad en la parte inferior del tórax. Entonces, normalmente las paredes del tórax y el abdomen se deben expandir durante la inspiración y retraerse durante la expiración. En estos casos, la fatiga o parálisis del diafragmática o los músculos flácidos, que se ven mucho en las enfermedades neuromusculares, vamos a observar que en este tipo de paciente va a arrastrar prácticamente la pared abdominal que se deprime. No la vemos con el abombamiento. Y ahí es donde nosotros insistimos en esta parte de la respiración paradójica, que normalmente en la inspiración, tanto el tórax como el abdomen se desplazan hacia afuera de la línea para hundirse en la expiración
haciendo una línea discontinua. En la respiración paradójica los movimientos del tórax son normales, pero el abdomen se hunde la inspiración. Ahora, existe otro tipo de respiración que llamamos el tórax volante, donde hay fracturas costales. Vemos prácticamente en el movimiento un desplazamiento de las costillas, que es lo que prácticamente se va a deprimir en la inspiración y se va a agrandar y separar prácticamente o cabalga los arcos costales en la expiración. Y cuando nosotros tenemos un tiraje, ya ustedes lo hemos hablado muchísimo, hemos evidenciado hundimientos a nivel de los espacios intercostales, de los huecos supraclaviculares o los infraclaviculares, y prácticamente nosotros estamos viendo esto cuando hay parálisis de los músculos intercostales en pacientes con trastornos de la médula espinal. Hasta aquí vamos a entrar a una fase muy importante que es la fisiología pulmonar. La ventilación pulmonar, ustedes saben que es un fenómeno mecánico que asegura el recambio del aire contenido dentro de los alvéolos. Definitivamente, sin ventilación pulmonar, nosotros no logramos la entrada del oxígeno y la salida del CO2. También tiene mucho que ver en esto de la fisiología, la distribución y relación prácticamente entre ventilación y perfusión, que es lo que nos permite prácticamente renovación del aire a través de la sangre por un mecanismo de difusión de membrana. La difusión o transferencia, que es prácticamente el intercambio de gases entre el aire y la sangre a través de la membrana alveolo-capilar. El transporte que requiere para ser distribuido en las diferentes partes de nuestro organismo, unirse el oxígeno a la hemoglobina a través de un proceso celular o a través de la circulación menor del pulmón con el corazón. Y la regulación de la respiración, que prácticamente ustedes ya lo hemos manejado, un mecanismo coordinado entre la circulación y el metabolismo. Entonces, al hablar de la hemodinamia de la circulación pulmonar, acuérdense que en este sentido los vasos salen tanto de la aurícula derecha y llegan sale de la aurícula derecha y llegan a la aurícula izquierda, la arteria y la vena, llevando sangre oxigenada y llevando sangre no oxigenada al pulmón y regresando con sangre oxigenada al corazón. El mecanismo de defensa, las celulares, humorales, tienen un papel importante debido al amplio contacto que tienen los pulmones con los contaminantes ambientales, que ya vamos a también tema de trabajo nuestro hoy día, sobre los trastornos que genera el ambiente en el pulmón y que prácticamente, si no fueran por estos mecanismos, tanto celulares como humorales, nosotros tuviéramos prácticamente trastorno, no solamente en la parte pulmonar baja, sino en la parte de la faringe, que prácticamente tiene cualquier cantidad de población microbiana que puede provocarnos trastornos a través de este filtro de partículas que prácticamente nos van a ayudar a disminuir prácticamente los elementos que me puedan alterar las funciones, como son, ustedes saben, los neutrófilos, los sinófilos, los linfocitos, que intervienen como un mecanismo bioquímico que me pueden generar prácticamente una mejoría y evitar que el pulmón entre en un colapso. Entonces, definitivamente, todos nos unimos, tanto el factor humoral, los mecanismos de defensas, los modificadores bioquímicos, el tipo de filtros o partículas que nosotros tenemos y lo más importante, la amplitud y distensibilidad de los lechos vasculares. Muchas de las enfermedades que nosotros hemos tenido han generado, que son del pulmón, por la inflamación y por el compromiso prácticamente alveolar de los vasos alveolares,
han generado un trastorno de mala perfusión, lo que provoca en ese sitio un aumento de la presión, generando trastornos a nivel del lado derecho del corazón. En este sentido, nosotros siempre vamos a trabajar con estos factores que tienen mucho que ver con la parte de la dinámica de la ventilación mecánica. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí para continuar con la mecánica ventilatoria o repito? Por favor, solo díganlo y yo lo hago. Creo que no hay ninguna pregunta, doctora. ¿Perdón? Creo que no hay ninguna pregunta, doctora. Listo. ¿Sí se me está escuchando bien? ¿No se me está escuchando entrecortado? ¿No tengo problema en que la voz se va o se viene? Sí se le escucha, doctora. Sí se le escucha. Ya. Miren, chicos, interrumpan porque en realidad no he tenido un buen sistema de datos para poder dar la clase adecuadamente. He tenido mucha complicación con el internet últimamente. Entonces, dentro de la mecánica ventilatoria, nosotros, como ustedes saben, el movimiento, la mecánica ventilatoria es cíclico, el aire alveolar alternadamente entra aire o inspiración y sale a través de la expiración. Entonces, en este sentido, nosotros, como ustedes pueden ver, tenemos las vías aéreas, que son tubos de calibres regulables que se comunican con el ambiente exterior, con la superficie de intercambio. 2, tengo el tórax, que actúa como un continente protector del pulmón y el motor de la ventilación. Acuérdense que es el motor porque sin ellos no me ayuda a sacar el aire o no me permite entrar el aire. Y por último tenemos el pulmón, que prácticamente es la esencia del intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, contenida prácticamente en el tórax y que carece de movilidad propia. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a trabajar un poquito con las capacidades y los volúmenes. El estudio de la ventilación mecánica, chicos, consiste en determinar prácticamente, es un estudio de exploración de función respiratoria. Si yo tengo un trastorno anatómico, yo veo una estructura a través de una radiografía, una tomografía, una resonancia, una angioresonancia, pero la parte de fisiología, la parte del movimiento, lo veo con las capacidades y los volúmenes. El estudio de la ventilación es eso, volúmenes y capacidades, resistencia, y que prácticamente son índices dinámicos obtenidos durante una expiración o una inspiración. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué son las capacidades o volúmenes? Las capacidades prácticamente están dadas por la suma de los volúmenes. Los volúmenes pulmonares son cantidades de aire que se movilizan en determinadas condiciones o existentes a nivel del tórax en el momento que existe la función tanto en la inspiración como en la expiración. Entonces, el volumen corriente es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración. O prácticamente podemos decir es el volumen de aire durante una respiración, porque recuerden que la respiración es inspiración y expiración. Y este está dado por una cantidad de 500 ml. El otro volumen que nosotros tenemos que mirar mucho es el volumen de reserva inspiratoria. Es la cantidad de aire que se puede ser introducida en el tórax con una inspiración realizada tras una respiración normal. Entonces, el volumen de reserva inspiratoria es de 3000 ml. ¿Por qué es importante ir dando las cantidades? Porque la capacidad inspiratoria es la cantidad máxima de aire que una persona puede inspirar y es la suma tanto del volumen corriente como del volumen de reserva inspiratoria. Entonces, ¿qué es el volumen de reserva inspiratoria? Es el volumen adicional de aire que puede inspirar una persona sobre un volumen corriente.
o sobre una respiración normal. Recuerden que el volumen corriente es una respiración normal. Tiene las dos fases, tanto la inspiratoria, o sea, es todo el volumen que circula realizando una respiración. Ese es el volumen corriente. Entonces, la capacidad inspiratoria es la suma de las dos, tanto del volumen corriente como el del volumen respiratorio. Por eso que la capacidad inspiratoria de un paciente es de 3.500 ml, porque se suman los dos. O sea, y repito, para entendernos en esta parte, el volumen corriente es una respiración normal y es de 500 ml. Y el volumen de reserva inspiratoria es un poquito más que el paciente hace, o sea, se puede inspirar sobre un volumen corriente, es el volumen adicional. Entonces, la capacidad inspiratoria de un individuo es de 3.500, porque se une el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Hablemos un poquito del volumen de reserva expiratoria, es el volumen adicional, siempre acuérdense, cuando hablamos de reserva, hablamos de adicional, es el volumen adicional máximo de aire que se puede ser expirado en una expiración forzada o normal. Y este es de 1.100, mientras que el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración. No hablemos de expiración forzada, después de una expiración, porque la espirometría es una expiración forzada del paciente, pero esos son volúmenes y capacidades de un paciente. Entonces, la capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal y se suma al volumen de reserva expiratoria más el volumen de reserva residual. Entonces, insisto mucho en esto. El volumen de reserva residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración. Y el volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional que nosotros sacamos cuando hemos hecho una expiración. Entonces, se unen estos dos y eso prácticamente tiene que ver con la capacidad residual funcional. ¿Por qué insisto mucho en eso? Porque cuando yo tengo un trastorno a nivel del parénquima pulmonar, yo estoy midiendo eso. Estoy midiendo la capacidad residual funcional de un paciente que no me atrape tanto aire dentro del pulmón. La capacidad vital, que es de 4.600 ml, la cantidad máxima de aire que se puede expulsar después de un llenado máximo, expirando la máxima cantidad que pueda. Esto sí corresponde a una espirometría. Uno le pide al paciente que ingrese aire, ¿sí? Y que expulse aire, y otra vez se le pide que lo haga intensamente y que lo bote intensamente. Esto es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. O sea, se une las dos fases más el volumen corriente. Entonces, esto es de 4.600 ml. Y la capacidad pulmonar total, que es diferente a la capacidad vital, donde el volumen al que se puede expandir el pulmón con el máximo esfuerzo posible, y es la suma de todos los volúmenes pulmonares, o sea, va el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Y todo esto es 5.800 ml. Por favor, si yo los confundí, no me entendieron, ayúdenme para poderles repetir de nuevo, si no ha quedado claro. Hola. O sea, la verdad, doctora, a mí siempre me ha confundido este tema y todavía tengo mis dudas. Bueno, doctora, ¿en qué parte doctora, para poderte ayudar? Dígame, joven. Sí, doctora, yo le quería preguntar, la capacidad total, a la final, ¿qué suma nomás? El volumen corriente, todos los volúmenes. La capacidad pulmonar total son todos los volúmenes. Si tú sumas los valores que te tengo puesto ahí, te dan 5.800. Son todos los volúmenes. Es la capacidad pulmonar total. Es el volumen el que se puede expandir los pulmones. Recuerde que entra el volumen corriente,
el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Y todo esto es lo que realmente me da los 5.800. O sea, es la capacidad del pulmón, tanto en inspiración como en expiración. Ok. ¿Está Gracias, bien? doctora. Sí, gracias, doctora. Doctora, Dígame, dígame, niña. ¿me puede decir la diferencia? Es que no comprendí bien del volumen residual y capacidad residual funcional. Ya, el volumen residual es el volumen de aire que se queda en los pulmones después de una expiración. O sea, tú normalmente entras aire y sacas aire, pero dentro de esa entrada y sacada de aire te queda un cierto volumen, que es natural, ¿sí? Que es de 1.200 ml. Ahí se quedó. No es que está con un problema el pulmón, es lo normal. Por eso se llama volumen residual. ¿Cuándo es problema? Cuando nosotros aumenta el volumen residual. O sea, en caso de los pacientes con trastorno de la estancia del pulmón, con pérdida de esto, como entra el aire, pero no lo saca. Entonces, prácticamente se queda dentro, no 1.200, se va a quedar 2.000, 3.000, y el paciente solo me saca unos 500. Ese es el volumen residual. Prácticamente es el volumen que queda posterior de haber realizado la expiración. Hablamos de forzada cuando tú obligas al paciente a hacer ese procedimiento, pero recuerda que la expiración es un movimiento pasivo que lo hacemos nosotros. Nosotros sentimos cuando entramos el aire, pero no lo sentimos cuando sale. Entonces, en los pacientes que tenemos trastornos, este volumen no sale completamente. Por eso se llama volumen residual. ¿Te confundí o no? Sí, porque aún no entiendo la diferencia con la capacidad residual funcional. No, recién voy volumen residual, volumen residual. Ese sí Pero hay que entender el volumen residual. Sí, Ahora, vamos a la capacidad residual funcional. Recuerda que las capacidades están dadas por los volúmenes, ¿sí? Entonces, la suma del volumen de reserva expiratoria, que es de 1.100, más el volumen residual, que es de 1.200. Por eso te da 2.400, o 2.300, perdón. Es la suma de los dos. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratoria y del volumen residual. El volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional que nosotros lo sumamos a la expiración forzada. ¿Me comprendiste? Sí, sí, sí. Las capacidades son sumas de volúmenes, por eso yo le iba mezclando, para que no se olviden de eso. Las capacidades son la suma de los volúmenes. Acuérdate que la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen de residual. ¿Y por qué dice capacidad residual funcional? Es lo que queda funcionalmente. Como los dos es normal, los volúmenes son normales, pero si ya pasa a 3.000, esa capacidad residual funcional ya está alterada. ¿Me comprendiste? Sí, doctora, muchas gracias. No, aquí estoy para ayudarles. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Esto es un jueguito que hay que estar en estado de alerta, nada más. Y no se olviden que las capacidades están dadas por los volúmenes, por eso yo empecé por los volúmenes. Y los volúmenes son las cantidades de aires que se movilizan en las fases de la ventilación. Hola, ¿entonces estamos claros? Sí, doctora. 100% te digo, doctora. Ya, perfecto. Recuerden que esto es para el resto de su trabajo cuando les enseñen espirometría en la práctica, que a mí me gustaría hacer talleres con ustedes, mostrarles una espirometría, ya ustedes saben qué es lo que está alterándose en el paciente. O sea, esto es importantísimo que se lo graben porque
Así nosotros podemos trabajar mejor en rehabilitar al paciente. El paciente tiene problemas, sí, pero podemos trabajar con ello en mejorar los volúmenes y las capacidades. Chicos, dentro del pénsul de trabajar con ustedes, nos pidieron que manejemos un poco de epidemiología en el sector de la salud en el Ecuador, la epidemiología. La epidemiología lo único que me ayuda es conocer qué es lo que realmente está pasando y cuáles son las tendencias de las enfermedades. Y recuerden que no solamente manejamos enfermedades, sino que manejamos prevención y promoción de la salud. Perdón, prevención y promoción de la salud. Pero tenemos que manejar un poquito los conceptos que son de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que menciona que toda persona, y escúcheme bien, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar. Realmente la epidemiología busca eso, tener una interrelación entre salud y bienestar físico, psíquico y social de las personas. Por eso es importante que el núcleo de la familia, que la comunidad y principalmente las políticas de salud, no sé, me salió hoy un mensaje, me genere, me perdí, es que el gobierno genere políticas, esperando, ¿qué es que me dicen? Que genere políticas públicas que tienen que principalmente proteger o ser un determinante social y ambiental que incide sobre la salud. Y mire cómo ha cambiado el concepto, porque prácticamente siempre hablábamos costumbres, cultura, extracto social, pero dejábamos al determinante ambiental a un lado. Actualmente, todas las enfermedades las relacionamos con el ambiente, tanto ocupacional o laboral, que también se llama, o el ambiente donde se desenvuelve el individuo. Entonces, definitivamente, la epidemiología nos ayuda a manejar este concepto, que nos promueve al involucramiento o participación de las personas en decisiones que podemos cambiar y evitar que afecten la salud de un individuo, y que prácticamente se determina a través de la inclusión. No se debe hacer discriminación, debe ser todo un grupo para trabajar por el bienestar y el derecho a la salud, como es en los derechos humanos. Entonces, promoción de la salud es lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. Siempre vamos a trabajar en mejorar las políticas públicas. Uno de ustedes ha de ser algún político reconocido, que nos ayudaría a que se cumplan, porque las políticas en Ecuador existen y están claras, y tenemos objetivos, tanto generales como específicos, que ya se los muestro ya mismo, pero que definitivamente buscan siempre es una práctica de vida saludable, potenciando los factores y condiciones que las tenemos en el área, reconocerlos, manejarlos, educar. Siempre dice es comunicación y educación. Son esos dos términos que prácticamente tenemos que manejar en promoción de la salud. Educación y comunicación, que prácticamente nos van a ayudar a estabilizar un equilibrio de los riesgos, porque siempre el riesgo va a estar en cualquier elemento que nosotros, en alguna actividad, en nuestra vida cotidiana, siempre va a estar presente. Pero sí, ¿qué buscamos con la promoción de salud? Un equilibrio y evitar que ese riesgo se convierta en un daño muchas veces irreversible para el individuo en relación a la salud. Entonces, definitivamente presentamos un concepto de promoción que no solamente lo dice el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sino que está gobernado por la Organización Mundial de la Salud y también por la OPS, ¿sí? La Organización Panamericana de la Salud.
Entonces, el objetivo general de la epidemiología es brindar a los equipos de promoción, porque ya hablamos de promoción de la salud, hablamos de equipos, de grupos, y al personal de salud, de coordinadores zonales y distrito, lineamientos. O sea, ya está todo limitado, tanto en educación como tengo que yo comunicarme con los grupos donde voy a trabajar. Entonces, estos lo vamos a manejar a través de métodos que prácticamente ayuden a la población a que tengan derecho a una salud adecuada. ¿A través de qué? A través del empoderamiento del núcleo familiar o de los grupos comunitarios. No es solamente el grupo de salud, es el grupo comunitario, el núcleo familiar, el que debe de insertarse en los modelos de atención integral de salud familiar comunitaria e intercultural, que esto lo han aumentado, que se llama MAIS. Yo lo conocía antes como MAIS, pero ahora se llama MAIS FCI, que es comunitario intercultural, familiar, comunitario, intercultural. Y MAIS es el modelo de atención integral de salud, para que vean cómo las siglas se han ido aumentando, porque el objetivo general lo único que busca es cumplir o fortalecer las capacidades de gestión del personal de salud. Está esperando en la sala de espera, Lisette. Ya la acepté. Entonces, chicos, uno es fortalecer capacidades, dos, desarrollar en el personal de salud competencias cognitivas, actitudinales, porque la actitud debe cambiar de nuestro personal de salud, y principalmente manejar procedimientos con herramientas de ecocomunicación, o sea, educación, comunicación, en la promoción de la salud destinada prácticamente al empoderamiento de actores sociales, familiares y comunidades, y difundir prácticamente las estrategias y acciones a través del grupo de salud comunitaria, no importa el género, ni la diversidad, ni el tipo cultural que tiene o la etnia, y facilitar prácticamente diseños de implementación de los programas de educación y comunicación. Entonces, ¿cuáles son los campos de aplicación de la epidemiología? Es el estudio, control y distribución, planificación sanitaria, comunicación, tecnología, marco ético-legal, que es muy importante manejarlo, porque muchas veces somos acusados de ciertas cosas porque a la comunidad no le gusta, o prácticamente la relación entre el medio ambiental y salud pública. Pero esto, ¿en qué nos ayuda? A detectar principalmente los problemas de salud y poder modificarlos. Segundo, determinar la frecuencia y la tendencia de las enfermedades, prácticamente con intervenciones de prevención y caracterizar las prestaciones de salud. Y por último, aportar con la enseñanza prácticamente en la investigación clínica y formalizar diseños epidemiológicos que nos permite prácticamente cumplir con este ciclo de vigilancia epidemiológica. Observar, definir, captar, modificar, confirmación, registro, porque lo que observamos hay que registrarlo, consolidar ese registro, interpretar ese registro, y ahí generamos las recomendaciones. Las recomendaciones hay que difundirlas, o sea, comunicarlas. Las decisiones hay que otra vez evaluar qué decisiones hemos tomado. En este sentido, la lucha contra el tabaquismo, la lucha contra el tabaquismo prácticamente nos ha manejado un costo socioeconómico alto. ¿Por qué? Porque tenemos un 30% de riesgo de enfermar y de morir prácticamente por trastornos cardiovasculares debido al tabaco sin haber fumado nunca, porque hemos sido fumadores pasivos. El tabaco dificulta el desarrollo justo y sostenido de los pueblos. El control del tabaco forma parte de las medidas para impulsar el desarrollo de los países. El costo ambiental del tabaco ha generado
la tala de árboles para obtener el papel del cigarrillo, la cura de la hoja del tabaco, son causa importante de la deforestación en muchos países y lo más importante, el humo del tabaco es el principal contaminante de los ambientes interiores. Por eso nosotros trabajamos mucho con el ambiente libre de humo. Otra lucha que estamos haciendo es con el control del alcohol. Ya no hablamos de alcohol social, hablamos de enfermedad, donde nos llevan a un importante acto a nivel de la población, como son los actos violentos, accidentes, suicidios y homicidios por el consumo excesivo de alcohol, aparte de generar problemas laborales y pérdidas de productividad por ausentismo del trabajador, genera accidentes de trabajo, incapacidades y enfermedades que pueden llevar a un trastorno no solamente del individuo, sino al núcleo familiar y a la sociedad donde se desenvuelve. Otro dato importante que tenemos que analizar son las sustancias psicoactivas, no solamente la intoxicación por consumo de alcohol, sino también por antipsicóticos. Las personas para controlar esos trastornos tratan de consumir droga. Otras es el sedentarismo, luchamos muchísimo. Cada día la población ecuatoriana aumenta el índice de masa corporal en cantidades increíbles porque adoptan otras culturas que están enraizándose acá. Entonces, definitivamente, ¿cómo logramos cambiar haciendo la promoción y prevención a este grupo de personas? Es evitar que pasen sentados mucho tiempo al día y que definitivamente nosotros que damos clase o que estamos atendiendo son parte ya del sedentarismo. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Obligar prácticamente a dejar el carro, caminar un poco, conseguir los alimentos o algo caminando, ir de pronto al piso quinto, sexto, usar las escaleras, usar la bicicleta, unirse a grupos que organicen excursiones, tratar de andar en bicicleta más tiempo. Ahora tenemos en Guayaquil las ciclovías y se unen grupos de personas para evitar el sedentarismo. Entonces, otro programa que trabajamos en prevención es la alimentación y nutrición, reducir la desnutrición crónica y prevenir y controlar el sobrepeso. Esos son los dos objetivos fundamentales de los programas de alimentación y nutrición. El control de los accidentes, los riesgos laborales también tienen mucho que ver con la parte de promoción y prevención de la salud. Y por qué no hablar de la calidad del agua y del aire, los contaminantes que muchas veces generamos actualmente. Tratamos de ser un país verde o un mundo verde ecológicamente, promocionando el no desperdicio, el no de residuo, y definitivamente nos toca trabajar mucho, ustedes que son jóvenes, incursionando en esta área muy importante, el equilibrio entre lo que yo produzco y hago daño a lo que yo tengo que recibir prácticamente para mantener una salud adecuada. Chicos, el ambiente laboral es muy importante, por eso ustedes ven que yo los trato con mucho respeto. El ambiente que yo debo generar entre ustedes y mi persona debe ser agradable, porque es la única forma en que ustedes puedan captar mejor, o sea, sentir una satisfacción de lo que realmente nosotros estamos dando como una educación continua. Y siempre les pregunto en qué fallo para poder mejorar. Uno no lo conoce todo y quizás me falte un poquito más de dicción, mi voz no es la adecuada. Y en eso nosotros siempre tenemos que trabajar a nivel del entorno. Muchos problemas, hoy tenemos problemas con los internos, se pelean entre universidades, entonces generando un ambiente no adecuado, ellos se frustran, los pacientes no son bien atendidos, el hospital tiene muchas molestias, entonces definitivamente también en eso existe la promoción de la salud mental. ¿Alguna pregunta, chico, hasta ahora? Les traté de llevar rapidito por todos los ambientes que se debe manejar en prevención y promoción de la salud. Es algo que ustedes cuando entren a prácticas comunitarias o a prácticas en hospitales se deben mantener. Hola, chicos. Sí, doctora, sí.
Aquí estamos. Cuénteme. Uy, yo creo que no llené, ya me pasé de la hora, ¿no? Son las 7. Son las 7:09. 7:09, 7:10. Con 3 es 7:30. Ah, Sí, ¿no? claro, es hasta las 7:30, sí. Ya, entonces vamos a trabajar un poquito. Yo todavía no les voy a subir, les subo la otra semana. Ustedes van a hacer un mapa de Google. Ustedes son expertos, chicos. Ustedes saben manejar muy bien sistemas. En donde ustedes viven, donde residen actualmente, van a identificar cuáles son los riesgos ambientales o riesgos ocupacionales o riesgo de su habitabilidad que pueden incidir en la salud de ustedes. Por favor, si alguien no me entendió la tarea, yo les repito. Por favor, doctora, ¿puede repetir? ¿Se me está escuchando mal la voz? O sea, o sea, doctora, ¿cómo mapa? ¿Se me está mapa de escuchando Google? mal la voz, por favor? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí se la escucha. Ya, perfecto. Tenía la sensación que... Mire, el trabajo consiste en manejar cuáles son los factores ambientales que ustedes, déjenme ver, como ya no voy a proyectar nada, si puedo ponerme en la pantalla. Capacidades, déjenme poner también lo que manejamos hoy de clase, por lo menos en capacidades de difusión. Me esperan un ratito que estoy tratando de guardar lo que trabajamos hoy día. Ya. Voy a abrir la cámara. Bueno, chicos, entonces nosotros vamos a trabajar en la parte ambiental. Por ejemplo, yo ahorita estoy, por decirle, vía la costa, tengo las canteras, tengo la industria que produce pescado, tengo la Cemento Nacional. Entonces, esos son los contaminantes ambientales. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, doctora. Esos son los contaminantes ambientales que yo tengo que primero bajar el mapa donde yo estoy viviendo actualmente, eso sí lo saben manejar ustedes. Y posteriormente imprimen eso y ponen las empresas. Lo que me puede producir daño en mi salud pulmonar. O, ¿por qué no decirle salud en general? En ese sentido, nosotros vamos a manejar cuáles son las probables enfermedades que me generen estas empresas o estas industrias. Si yo vivo vía Daule, yo hablo de Guayaquil, ¿no? Yo sé que ustedes están todavía en muchos sectores de la provincia en Ecuador, ¿verdad? En este sentido, yo miro cuáles son los elementos que me pueden causar daño a mi salud y genero también las probables enfermedades que yo vaya a tener. ¿Qué creen que me puede suceder en Vía La Costa a mí? Cemento Nacional, las canteras, la empresa de pescado, irritantes a nivel de las vías respiratorias. Me pueden causar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis, puedo llegar a dañar el parénquima pulmonar, un enfisema,
Entonces, en este sentido, es el trabajo que quiero que lo vayan preparando y la próxima clase yo les pongo en la pantalla, perdón, como tarea para que ustedes lo puedan subir. ¿Quién no me comprendió lo que yo les estoy pidiendo que hagan? Vayan haciendo con tiempo. Oye, o sea, simplemente, doctora, de nuestro sector, bueno, ponemos una foto del mapa de nuestro sector y ahí luego describimos los factores ambientales que podrían incidir en, perfecto. Todo, usted dijo en la patología respiratoria, ¿no? Pulmonar. Así sí, es. Exacto. Así es. Oye, listo. Sí. Doctora, pregunto, ¿todo? Y si hipotéticamente digamos que yo vivo en una zona donde no hay industria, la única fuente de posible perjuicio para mi salud respiratoria podría ser el smog de los carros. No sabría qué más podría utilizar en ese caso. ¿Me puedes ayudar donde vives? Yo vivo por no sé si se ubica en la Alborada de Cimentapa, Álamos. Sí, conozco el Álamos. Ya, pero Álamos, Alborada de Cimentapa, Álamos. ¿No habrá industrias por ahí? Aparte del smog de los carros. Sí, por eso les pido que visualicen. ¿Sabe que este trabajo de campo es importante porque a veces nosotros no lo vemos? Lo topamos todos los días, vivimos, y cuando yo trato de analizar por qué el paciente está enfermo, le digo, a ver, hágame un recorrido de la vista que hay a su alrededor. Eso es lo que quiero hacerlos un poquito expertos en que ustedes miren cuáles son las probables causas de que puedan tener una alteración en la salud pulmonar. Trata de mirar un poquito más, no solamente creo que haya el smog del carro, tiene que haber otras cosas. Y bueno, y si existe eso, lo intentaste. Lo importante es que lo intenten. Miren un poquito más, salgan alrededor a mirar la cuadra. A veces tenemos lubricadoras, tenemos gasolineras, tenemos lavadoras de carro. Todo eso genera contaminantes ambientales. Y no lo sabemos porque no hemos dado la vuelta a la manzana. ¿Alguien más que tenga una duda, por favor? Chicos, ¿alguien más que tenga duda? Doctora, este trabajo lo ponemos en un documento. En un documento Word. Ustedes van en el mapa, lo imprimen en el documento Word, yo lo voy a subir para que ustedes puedan, ya les digo, quiero que lo vayan fabricando y la otra semana yo ya les pongo a 10 minutos de terminar la clase para que ustedes lo vayan subiendo. ¿Y por qué no analizar unos 2 o 3 casos para ver cuáles son los contaminantes ambientales? Porque la próxima clase tengo que darles enfermedades ocupacionales y ambientales. Y entonces ustedes ya van relacionando con lo que vieron donde ustedes viven. Oye, listo, doctora. Bueno, como no hay ninguna otra pregunta, chicos, por este problema del sistema, los voy dejando. Pero que si no, nos toca abrir la clase y dejar 2 o 3 diapositivas, como que no. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para la próxima, como ustedes van a hacer ese trabajo, y yo voy a hacer la exposición de las enfermedades ocupacionales y ambientales, probablemente hayan unas preguntas que yo voy a hacer como tema en ese momento para ver la respuesta de ustedes, ¿sí? Así que vamos leyendo un poquito más de qué enfermedades pueden existir a nivel del ambiente o de la ocupación de un trabajador. Listo, chicos, les dejo hasta mañana y disculpen, pero de verdad ha sido un problema el sistema Imagínense que para dar la clase tuve que cerrar la cámara, si no, no se podía. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? No, doctora, no se preocupe. Todo bien. Bueno, Sofía. Nos vemos, chicos. Que tengan una buena noche.
Muchas gracias, doctora. Gracias.